Eh, Vamos a dar paso a la doctora Sara Alcantara. La doctora es coordinadora hospitalaria del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, un hospital referente de la Comunidad de Madrid en lo que es donación y trasplante. Eh, Así que le damos paso a la presentación de ella y después las preguntas. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este seminario sobre la repercusión que el coronavirus está teniendo ahora mismo en nuestra actividad en donación y trasplante. Yo lo que quiero presentarles es un poco una experiencia mixta, mi experiencia como intensivista y a la vez mi experiencia como uno de los médicos implicados en el programa de donación del hospital. Para que se hagan una idea, nuestro hospital, que es el Hospital Puerta de Hierro, es un hospital de tercer nivel, cuenta con aproximadamente 700 camas y es un gran centro trasplantador. En el año 2019 recibimos un total de casi 400 ofertas de órganos. De estos órganos ofertados, trasplantamos 54 pulmones, 37 hígados, 37 riñones y 22 corazones. Y además procuramos 23 donantes, más o menos la mitad de ellos en muerte encefálica y la otra mitad en muerte cardíaca controlada, en asistolia controlada. Nuestra unidad de cuidados intensivos es una unidad de cuidados intensivos mixta. Atendemos pacientes médicos, traumatológicos, neurocríticos. Tenemos 22 camas y normalmente lo atendemos 10 staff. Y en guardia estamos 2 staff y 2 residentes que cubrimos la unidad durante las 24 horas del día. Más o menos tenemos una media de 850 ingresos al año, lo que significa entre 65 y 75 ingresos al mes. Este es el hospital, es un hospital relativamente nuevo, lo inauguramos en 2008 con toda la tecnología que se puedan imaginar. Entonces, como todos sabemos, a finales de enero los primeros casos de coronavirus se reportan en Wuhan, en China. En Europa, la primera noticia de que tenemos de que el coronavirus está entre nosotros corresponde a los datos que empieza a ofrecer Italia, y eso es más o menos finales de enero del 2020. Y a mitad de febrero en España empiezan a diagnosticarse ya los primeros casos. Curiosamente, muchos de estos primeros casos que se identifican son enfermos con insuficiencias respiratorias que están intubados en las unidades de cuidados intensivos y que no sabíamos la razón que los había llevado a nuestras UCIs. Por lo tanto, no conocemos cuál fue nuestro paciente cero y ya a finales de febrero, principios de marzo, no teníamos ni idea de cuál era la repercusión comunitaria en ese momento de la infección por el SARS-CoV-2. La primera llamada de atención para nosotros como intensivistas parte de Milán y es la primera semana de marzo cuando un grupo de intensivistas de reconocimiento internacional, sobre todo en la atención al paciente respiratorio crítico, a través de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos hacen este aviso y en este aviso hay una frase que nos impactó a todos mucho en el que ellos dicen que quieren dar un mensaje fuerte y el mensaje fuerte es que nos preparemos para lo que está por venir. Entonces, eso es lo que intentamos nosotros hacer. Esta es nuestra gráfica de ingreso de enfermos afectados por insuficiencia respiratoria secundaria a coronavirus. Nosotros, como regla general, tenemos 22 camas. El 8 de marzo reportamos nuestro primer ingreso por un paciente afectado de coronavirus y el 19 de marzo teníamos todas las camas de la unidad de cuidados intensivos ocupadas por enfermos afectados de esta patología. En los siguientes 7 días fuimos capaces de abrir 10 camas de críticos que en condiciones normales están cerradas y en la siguiente semana habíamos ocupado además las camas que normalmente ocupan nuestros enfermos postquirúrgicos, llegando a lo que hasta entonces no era nuestro tope de camas de enfermos críticos, que eran 52. Pero los enfermos no paraban de venir, entonces a lo largo de un fin de semana tuvimos que crear espacios nuevos. Esta foto que les estoy enseñando es el antiguo archivo del hospital, donde estaban las historias clínicas de los pacientes. Estas historias clínicas se vaciaron y a lo largo del fin de semana se crearon aquí 14 camas de cuidados intensivos con sus correspondientes monitores y respiradores y asimismo habilitamos 4 quirófanos con 2 camas cada uno para poder atender a más pacientes que requiriesen ventilación mecánica. Esto es un aspecto de este hospital de campaña crítico que quedamos. Era una zona sucia desde el momento en el que entrábamos, lo que nos obligaba a trabajar
con los equipos de protección individual desde el primer momento, y esta es una foto de un enfermo esperando en quirófano a que hubiera una cama libre de críticos para atenderlo. Lo que pasó a nivel de las UCIs pasó también a nivel hospitalario. Prácticamente todas las habitaciones individuales del hospital se convirtieron en habitaciones dobles y hubo que crear así nuevos espacios para hospitalización. Llegó un punto que teníamos más de 600 enfermos ingresados en el hospital solo afectados de coronavirus, lo que se sumaban además a nuestros pacientes habituales. Esta es otra de las zonas del hospital de campaña que se creó para atender a enfermos que venían afectados por el coronavirus. Esto que pasó en nuestro centro, que es un centro madrileño, no solo afectó a la Comunidad de Madrid, sino que afectó a todas las comunidades españolas. Este es un artículo del País, publicado el 17 de mayo. Las líneas puntuadas son las líneas que hablan de camas de críticos, y las líneas que hablan de camas de hospitalización, y las líneas continuas hablan de camas de críticos. Como pueden ver, en las tres comunidades representadas aquí, Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla-León, e incluso Galicia, en todas ellas superamos el 100% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos solo con estos enfermos. ¿Esto qué significó a nivel hospitalario? Bueno, que tuvimos que suspender toda la cirugía programada, que teníamos una altísima ocupación de las camas de críticos, y esto repercutía directamente en nuestros programas de donación y trasplante, porque teníamos mucho miedo de que el coronavirus se pudiera transmitir tanto del donante al receptor, como que el receptor, una vez trasplantado, pudiera contagiarse dentro del hospital. La Organización Nacional de Trasplantes, como ya hemos visto en la presentación anterior, publicó un documento que pretendía consensuar cuáles debían de ser los criterios a seguir en este contexto. Este documento está publicado en su última versión a principios de junio, pero la primera versión se publica el 23 de enero de 2020, es decir, cuando ya tenemos los primeros casos en Italia, pero no hay ninguno aún reportado en España. Es un documento multidisciplinar, en el que no solo participa la Organización Nacional de Trasplantes, sino que participan todas las sociedades que están implicadas directamente en donación y trasplante, pues la Sociedad Española de Nefrología, la Sociedad Española de Digestivo, y luego especialidades que apoyamos a estos grupos, pues la Sociedad Española de Medicina Intensiva o la Sociedad Española de Infectología. Este documento se centra fundamentalmente en que la suspensión de las actividades de trasplante y de donación debe de ser un último recurso, por lo que ya hemos visto antes, ¿no? Un enfermo que está en la lista de trasplante, si pierde un órgano, lo puede perder para siempre. Por lo tanto, debemos de evitar que este tipo de actividad se suspenda. Sin embargo, la ONT contemplaba que había que adaptarse a la situación local de cada uno de los equipos, porque sabíamos que la afectación de los hospitales y la ocupación de críticos no era igual en todas las comunidades, así que nos animaron a intentar adaptarnos a esta situación local. Empezamos a hacer uso exclusivamente de donantes idóneos, es decir, aquellos que mueren en muerte encefálica o en muerte cardíaca controlada, y paramos todos nuestros programas de donantes marginales, paramos la sistolia tipo 2, suspendimos nuestro programa de cuidados intensivos orientados a la donación, la donación de criterios ampliados y el donante vivo. ¿Por qué? Porque sabemos que en muchas ocasiones los receptores de este tipo de donaciones o de este tipo de órganos que vienen de este tipo de donantes suelen ser receptores que necesitan estancias más prolongadas en cuidados intensivos, y en ese momento no estábamos capacitados para ofrecer esas camas. Y luego había una cosa muy importante, y es que todos estos programas de donación y trasplantes quedaban supeditados a la existencia y al poder mantener circuitos limpios donde los enfermos infectados por coronavirus y los enfermos no infectados pudieran estar perfectamente identificados y separados. La ONT lo que recomendó entonces, y es lo que estamos haciendo a día de hoy, es que ante un donante o un potencial donante fallecido nos preguntásemos si se trata o no se trata de un caso de coronavirus. En caso de que se trate de un caso de coronavirus, con o sin confirmación, si el enfermo no lleva libre de síntomas más de 21 días, en ese caso el enfermo no va a ser donante y se descarta. Si el enfermo lleva más de 21 días libres de síntomas, en ese caso pasaríamos a esta zona de en medio donde habría que realizar una PCR.
En el caso de que no se trate de un enfermo con coronavirus, si la sospecha clínica de que el paciente puede en ese momento tener un coronavirus es alta, directamente se descarta para la donación. No hace falta ni siquiera hacer cribado con fines de donante. Sin embargo, si la sospecha clínica es muy baja y no nos parece que el enfermo pueda estar afecto de un coronavirus, se va asimismo a la realización de una PCR. Si la PCR es positiva o no concluyente, lógicamente se descarta el donante y si es negativo no se descarta y podemos continuar con el proceso de donación. Se recomienda siempre que sea posible que la PCR en donantes fallecidos sea de una muestra de tracto respiratorio inferior, obtenida bien mediante exudado traqueal o mediante broncoaspirado o lavado broncoalveolar realizado con fibrobroncoscopia. Que sea una muestra del tracto respiratorio inferior es recomendable, pero desde luego es obligatorio si va a haber una donación pulmonar o va a haber una donación intestinal o se trata de un enfermo con síntomas, perdón, un donante con síntomas respiratorios. En el caso de que tengamos, por ejemplo, un donante fallecido que va a ser solo donante renal, podemos hacer una muestra de tracto respiratorio superior donde podremos realizar la PCR. Hay que tomar la muestra lo más próximo posible al momento de la extracción. Se recomienda que sea en las 24 horas justo antes de que se lleve a cabo este procedimiento, pero en determinados casos este intervalo de tiempo puede prolongarse incluso hasta las 48-72 horas. En el caso de que haya solo donación de tejidos del fallecido, la RT-PCR puede realizarse en las primeras 24 horas después del fallecimiento sin ningún problema. Por lo tanto, se descartan aquellos enfermos que hayan tenido un caso confirmado de coronavirus, aquellos enfermos que tengan un resultado positivo o no concluyente en el cribado o todos aquellos enfermos en los que haya una alta sospecha clínica de infección por coronavirus. En estos tres grandes grupos vamos a descartar directamente la donación. ¿Qué hacemos con los enfermos que están en la lista de espera? Bueno, la verdad es que lo primero que hacemos cuando tenemos un donante y estamos buscando un receptor, la primera pregunta que hay que hacerse es si tenemos disponibles recursos de cuidados intensivos o de reanimación donde podamos atender al enfermo una vez se haya trasplantado. Y luego, lo siguiente es si tenemos establecidos y funcionando circuitos libres de coronavirus. Y finalmente nos vamos a mirar la situación clínica del receptor, del enfermo que está en la lista de espera y vamos a ver si se trata de un caso donde el trasplante sea una cosa fundamentalmente emergente que haya que llevar a cabo en ese momento. Es importante hacer una buena historia clínica exhaustiva al paciente, se les hace PCR, en estos casos oronasofaringia, y en los casos sospechosos o confirmados lo que hacemos es una exclusión temporal de la lista de espera hasta la resolución del proceso infeccioso. La verdad es que la realidad en España ha sido muy similar a la realidad que se ha presentado para Argentina. Aquí tenemos una gráfica donde se quedan reflejados los números de donantes fallecidos que tuvimos desde el inicio de enero hasta mediados de abril y como pueden ver hay una caída impresionante en el número de donantes fallecidos que llega a un máximo que es histórico de tan solo 2 donantes fallecidos en la semana del 3 al 9 de abril. Esto, como es lógico, tiene una repercusión directa en el número medio de trasplantes que cae a tan solo 3 en esa semana del 3 al 9 de abril, suponiendo un descenso tremendamente importante en lo que es nuestra actividad trasplantadora. Hemos sido capaces, conforme han ido pasando los meses, de seguir esta gráfica a lo largo del tiempo y ver qué es lo que ha pasado. En España tuvimos sobre todo una afectación muy importante por el coronavirus durante los primeros 15-20 días de abril y es cierto que tras las medidas que implantó el gobierno de aislamiento pudimos recuperar nuestros números y disminuir el número de ingresos de este tipo de pacientes y esto ha tenido una repercusión directa en los números de donación. Esta es una gráfica que corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid y compara datos del 2019 con datos del 2020. Como pueden ver, hay una caída muy importante, nuevamente, en todos nuestros donantes, tanto donantes vivos como donantes fallecidos, fundamentalmente alrededor del 15 de marzo hasta el 15 de mayo, y después esta gráfica ha seguido un número ascendente. En el mes de abril,
En la Comunidad Autónoma de Madrid solo se realizó un trasplante cardíaco y fue la única actividad trasplantadora que tuvimos en comparación con los 76 trasplantes que se llevaron a cabo el mismo mes en 2019. Esta es la misma imagen que encontramos para todo el país. Como ven, en torno al 15 de abril tenemos esa caída impresionante con un número de enfermos que reciben un órgano que llega solo a los 70, mientras que el año pasado teníamos más de 424 trasplantes donantes en ese periodo. Por lo tanto, está claro que para nosotros el impacto en el programa de donación y trasplante ha sido importante. Estábamos empezando a recuperarnos y desgraciadamente hablo en pasado porque ahora mismo hay una incertidumbre tremenda a qué es lo que va a acontecer en las próximas semanas. El número de enfermos diagnosticados de coronavirus en los últimos 15 días se ha catapultado, de tal forma que la Comunidad de Madrid ha pasado de no tener ningún ingreso en UCI en el último mes a tener 30 ingresos aproximadamente en los últimos 10 días. Así que no sabemos cuál va a ser la curva ascendente que vamos a seguir esta vez, ni si vamos a sufrir la avalancha que sufrimos la primera vez. Está claro que hay que planificar el sistema y la única forma que podemos hacer que esto funcione es anticiparnos a lo que ya sabemos que puede pasar, ¿no? Tenemos que seguir haciendo una buena evaluación del riesgo tanto del donante como del receptor. Tenemos que disponer de los recursos adecuados porque no tiene ningún sentido ofrecer la posibilidad del trasplante si los cuidados post-trasplante del receptor luego no van a ser los idóneos. Y es muy importante que luchemos por mantener separados nuestros circuitos. El circuito de coronavirus frente a este circuito que hemos denominado como limpio. Y asimismo tenemos que irnos adaptando a la situación local. La situación no es igual ahora mismo en Cataluña, en Aragón o en Madrid, que puede ser, por ejemplo, en Extremadura. Entonces, tenemos que conocer exactamente cuál es la repercusión que la pandemia está teniendo en ese momento en un determinado centro y adaptarnos a la situación que tengamos en ese punto en el tiempo. Muchas gracias.